Bueno, vamos empezando, si os parece bien, y si se une más gente ya se pondrán en situación. Me presento. Yo soy Heribert, soy estudiante de primer año de doctorado y os voy a dar la inmunología junto con mi compañera de piso, que se llama Rebeca y que también está haciendo primero de doctorado. Los dos hicimos el año pasado el máster en inmunología y... ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, vale, perdón. Pues esto. Hicimos el máster de inmunología y os vamos a dar las clases. Hoy empezaremos con un poco de introducción a la inmunología. El Power está colgado en lo del Google Classroom y además a las 6 se abrirá un cuestionario tipo test de lo que hemos dado a clase y una pregunta corta para responder. La respondéis cuando podáis, ¿vale? No hay límite de tiempo. Entonces, vamos a hablar un poco de conceptos básicos sobre la inmunología, del sistema inmunitario y las funciones de los órganos linfoides, que veremos que son los órganos que conforman el sistema inmunitario, y de los dos tipos de inmunidad que existen. Vamos a empezar con la primera, que es la inmunidad innata. Entonces, cualquier duda, pues abrís el micrófono y me preguntáis, me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Conceptos básicos. Empezamos viendo pues lo que es la inmunidad, ¿no? Pues la inmunidad, tal y como pone aquí, es el conjunto de mecanismos de defensa que tienen los animales para hacer frente a agentes extraños de fuera que quieren entrar en el organismo. Esta inmunidad se adquiere al nacer, es decir, se nacen ya con todos los órganos y las células necesarias y esta irá madurando a medida que el animal, o en el caso de los humanos, vayan creciendo, y estos, al experimentar con distintos patógenos extraños, pues van madurando y se va consolidando la etapa de la inmunidad. El concepto de la inmunología sería pues la ciencia biológica que estudiaría todos estos mecanismos que se dan en el organismo para que, lo que hemos descrito antes, ¿no? Para que se dé esta inmunidad, para que haya el ataque contra los agentes externos. Entonces, estos mecanismos principalmente tienen la función de identificar el organismo extraño y destruirlo para que no hagan daño a nosotros o a los animales. Más conceptos. La respuesta inmunitaria en relación al sistema inmunitario. ¿Qué es la respuesta? La respuesta inmunitaria, pues es, tal y como dice aquí, la actuación integrada de un gran número de mecanismos de defensa que hace el organismo contra estas sustancias o agentes extraños que hemos dicho. Entonces, veremos que hay distintas células y distintas moléculas que participan en el proceso. ¿Vale? Perdón, es que me está entrando gente y tengo que ir aceptándolos. ¿Vale? Pues veremos que hay un gran número de mecanismos celulares y moleculares, por eso es heterogéneo, que se encargarán de generar una defensa contra estas sustancias y agentes extraños que vienen de afuera. Dos conceptos muy importantes, el de antígeno y el de anticuerpo. El de antígeno es cualquier sustancia o molécula capaz de activar nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, serán aquellas moléculas de fuera, de los patógenos, que harán reaccionar nuestro sistema inmune, lo harán activar. Mientras que el anticuerpo será una molécula de origen proteico que será producida por los linfocitos B, que veremos que es un tipo celular del sistema inmune, y que su función es reconocer un epítopo específico, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es un epítopo. Pero antes me quiero detener en el sentido de que un anticuerpo siempre será de origen proteico, pero un antígeno no tiene por qué ser de origen proteico, también puede ser de origen lipídico o de origen glucídico, ¿vale? No tiene por qué ser específicamente o incluso también de origen nucleico, ¿vale? Pero eso sí, un anticuerpo siempre será de origen proteico.
Entonces, tal y como he dicho, este anticuerpo lo que hará es unirse a los epítopos. ¿Qué es un epítopo? Pues un epítopo es esto, una fracción o una parte de un antígeno, y que es básicamente lo que el anticuerpo reconocerá. Es decir, un antígeno es una molécula que hemos dicho que puede tener distintos orígenos, y esta molécula tendrá pequeños fragmentos, y estos fragmentos son lo que denominamos epítopo. Entonces, los anticuerpos que se sinteticen para reconocer ese antígeno no reconocerán toda la molécula en sí, porque la molécula será de un tamaño igual o incluso superior que el propio anticuerpo, sino que el anticuerpo solo reconocerá una pequeña fracción de ese antígeno, que es lo que pone aquí como epítopo. Y aquí, como podéis ver en la imagen, tenemos la típica imagen de un anticuerpo, que es en forma de Y, que reconoce un epítopo, que sería esta parte de aquí morada de todo lo que sería el antígeno, que tendría las cadenas alfa, beta, pues todo esto sería la estructura, en este caso sería un antígeno proteico. Toda esa estructura de aquí sería el antígeno, pues el anticuerpo solo reconoce ese pequeño fragmento de aquí, que es lo que se denomina epítopo. Los sitios de reconocimiento de los anticuerpos y cómo funcionan ya se explicará más adelante, por eso no os preocupéis. Vale, una vez pues hemos visto un poco los conceptos de sistema inmunitario, inmunidad, anticuerpo, antígeno, vamos a empezar a ver pues el sistema inmunitario, ¿no? Realmente del que se basa o en el que se estructura toda la inmunología. Es un sistema, para empezar, muy complejo y importante, se encuentra distribuido por todo el cuerpo, no como los otros sistemas, pues que se encuentran distribuidos en distintas partes del cuerpo específicamente. Este, por lo tanto, riega todo el cuerpo completo mediante el sistema vascular, que es por donde fluye la sangre, y el sistema linfático, que es un sistema, digamos, como secundario o paralelo al sistema vascular o sanguíneo, que es por donde circularán las células del sistema inmune, donde habrán las activaciones de ellas. Hay ciertos órganos en concreto en los cuales no hay sistema inmunitario, como pueden ser los ojos, o sí que existe un sistema inmunitario, pero es específico de ese órgano y por lo tanto no se mezcla con el del sistema del cuerpo en general, como es en el caso del cerebro. Es decir, el cerebro tiene su propio sistema inmune y allí hay sus propias células, y en el caso del resto del cuerpo tiene otro sistema inmune. Al final son los mismos tipos celulares y hacen las mismas funciones, pero una célula que está circulando por la sangre o por el sistema linfático no entraría a nivel de cerebro. ¿Qué funciones tiene el sistema inmunitario? Principalmente estas tres que hay aquí escritas. La primera es la de reconocer, que es importante. Reconocer que tanto células como moléculas. Y que, pues, las que sean propias del organismo y las que no sean propias del organismo. Esto es importante ¿para qué? Para que el sistema inmune no ataque nuestro propio organismo y por lo tanto nos cause un daño. Y por otro lado, importante también para no gastar recursos de forma inútil, es decir, lo mejor es siempre, pues, economizar a nivel de energía y de células de nuestro organismo. Segunda función, la de responder de forma adecuada. Ya hemos dicho que una forma es responder contra lo que no es en nuestro organismo. Otra forma, lo que nos puede pasar es que si la respuesta es débil, no es suficiente, ¿vale? Se produzca una inmunodeficiencia, es decir, que el sistema inmune no sea lo suficientemente fuerte para atacar esa enfermedad o atacar esa situación. Una enfermedad muy típica es la SIDA, que es una inmunodeficiencia en la cual el sistema inmune no es capaz de atacar las células, el virus de la SIDA y otros patógenos. Y para la baja también tenemos la parte al alta, es decir, que haya un exceso de respuesta inmune, por lo tanto que la respuesta sea mucho más acentuada de lo que realmente sea por el patógeno que nos ha entrado. Y en este caso serían las enfermedades que se denominan autoinmunes. Por ejemplo, un ejemplo de enfermedad autoinmune, pues podríamos tener el lupus, que sería famoso, o la artritis, también es muy conocida. Y la tercera y muy importante es generar una memoria. ¿Para qué es importante que el sistema inmune genere una memoria frente a los patógenos? Básicamente porque la próxima vez que el patógeno nos vuelva a entrar en nuestro organismo, la respuesta sea mucho más rápida y gastando menos recursos. ¿Por qué? Porque cuando entre, el organismo dirá, este bicho yo ya lo vi hace pues
2 años, 5 años, un mes, y por lo tanto todo el proceso que os iremos explicando en estas clases se verá acortado porque directamente iremos al final de la historia. ¿Vale? No tendremos que pasar desde el principio a ver qué patógeno entra hasta tener una respuesta, porque como ya se habrá visto, directamente iremos al final. Vale. Tal y como he dicho, el sistema inmunitario es un sistema heterogéneo y eso significa que está formado tanto por componentes celulares como por componentes moleculares. ¿Qué se incluye dentro de los componentes celulares del sistema inmune? Lo que se denomina la serie blanca de cuando se explican, ¿no?, las células de la sangre, que hay la serie blanca o los glóbulos blancos, que son para las defensas, los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, y las plaquetas, que son las encargadas de evitar, ¿no?, que te desangres, que hacen la coagulación de la sangre. En nuestro caso solo nos vamos a centrar en los glóbulos blancos, que serían las encargadas de la inmunidad. ¿Qué incluye? Incluye linfocitos, granulocitos, macrófagos y otros tipos celulares que ahora veremos más adelante. En relación a los componentes moleculares, en biología, en inmunología, se les denomina componentes humorales de la inmunidad humoral. ¿Y qué moléculas incluye? Incluye moléculas como el complemento, que ya veremos qué función tiene, los anticuerpos, que ya los hemos visto y ampliaremos mucho más sobre ellos, y también incluye las citoquinas y también factores que ya veremos encargados de provocar la inflamación en el organismo. Todas estas células y todas estas moléculas, como hemos dicho, se encuentran repartidas por todo el organismo, porque el sistema inmunitario es un sistema que se encuentra repartido por todo el cuerpo. Pero tiene unos órganos específicos, que es donde estas células se generarán, madurarán y se acumularán para cuando tengan que ir a atacar. Estos órganos son los que se denominan los órganos linfoides. ¿Vale? Y ahora veremos qué tipos de órganos linfoides existen. Pero aquí os pongo un ejemplo, bueno, un esquema de cómo es los distintos componentes celulares del sistema inmune. Se parte de una célula multipotencial. Esta célula significa que tiene la capacidad de convertirse en cualquier tipo celular de su linaje, en este caso serían de las células del sistema inmune, es decir, esta célula no se puede convertir en una célula de un hueso o en una célula de un músculo, ¿vale? Pero sí que puede convertirse en cualquier tipo celular de todo el sistema inmune. Entonces, esta célula, a medida que va madurando, lo que va haciendo es adquirir como una vía concreta. Se va especializando a medida que va madurando y además se van dividiendo entre ellas. Existen dos grandes grupos. El grupo que se denomina mieloide y el grupo que se denomina linfoide. Si nos centramos en el grupo mieloide, encontramos principalmente la parte de los megacariocitos y las plaquetas, que sería una parte que no interesa, que sería la coagulación, y por otro lado también los eritrocitos, que hemos dicho que transportan oxígeno y no nos incumbe a nivel inmunológico. A nivel inmunológico, dentro de la línea mieloide, ¿cuáles tenemos? Principalmente, no hace falta que os sepáis todos estos tipos celulares. Los más importantes son el macrófago, que se encuentra aquí abajo, y la célula dendrítica, y luego los blastos, ¿vale? Que serían todos estos de aquí, pero en general blastos. No hace falta saber si es un basófilo, eosinófilo o neutrófilo. Eso. Granulocitos, perdón. Y en el linaje linfoide tendremos principalmente las células natural killer o asesinas naturales, ¿vale? Siempre se dice natural killer, aún así la traducción es asesinas naturales, y los linfocitos T y los linfocitos B, que ya veremos cada uno qué función tiene y cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Vale. A partir de aquí, continuamos. Una vez hemos visto los tipos celulares, lo que decíamos, los órganos que forman parte del sistema inmunitario. Principalmente, la clasificación de los órganos es en dos grupos, ¿vale? Los órganos primarios y los órganos secundarios. Buah.
A mí no me dejaba escuchar nada. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Vale, bueno, sigo. Eh, los órganos primarios son los órganos donde básicamente estas células del sistema inmune se desarrollan, por lo tanto, lo que hacen es crecer y madurar. Importante, ¿para qué? Para diferenciarse específicamente de todos aquellos linajes en qué tipo celular se va a convertir. En el sistema inmunitario existen dos órganos primarios. La médula ósea, ¿vale? Que tal y como tenéis aquí en el esquema, se encuentra dentro de los huesos, por ejemplo, dentro del fémur, dentro del esternón, ¿vale? Y lo que ¿vale? Sería cuando muchas veces cuando se cortan huesos de pollos o así, que se ve una parte rojiza dentro del hueso, esto es la médula ósea, ¿vale? Y es el sitio donde madurarían los linfocitos B, ¿vale? Todo esto también lo expliquemos más adelante cuando entremos a hablar de qué es el linfocito B y el linfocito T. Y el segundo órgano primario es el timo, que el timo se encuentra básicamente aquí, más o menos donde se unen las clavículas con el esternón, más o menos por esta zona, y es un órgano que tiene forma de mariposa, también tal y como se ve aquí en el esquema de color verde, y es el sitio donde van a madurar los linfocitos T, ¿vale? Por lo tanto, como órganos primarios, que es donde se originan y maduran las células del sistema inmune, son médula ósea y timo. Los otros tipos celulares, porque claro, no solo hay linfocitos B y linfocitos T, maduran en médula ósea, ¿vale? Lo único que principalmente siempre se habla de B y T porque veréis que son los que más importante función tienen en el sistema inmunitario. Pero aparte de los órganos primarios, tenemos los secundarios. Y dentro de los órganos secundarios, pues básicamente tenemos las amígdalas, que tendríamos por aquí, mucosas, ¿vale? El bazo, los ganglios linfáticos, tenemos distintos tipos de órganos secundarios. ¿Y qué hacen estos órganos secundarios? Básicamente son órganos donde las células del sistema inmune que se han originado y han madurado en médula ósea o timo, migran a estos órganos secundarios y allí se mantienen a la espera. ¿Para qué? Para que cuando entre un patógeno, estos activen toda la reacción que se da en el sistema inmune y por lo tanto se especialicen en contra de ese patógeno. Es decir, en los órganos secundarios es donde las células se especializan y es donde van a empezar a activar su ataque contra el patógeno. ¿Vale? Esto básicamente es lo que pone aquí, ¿no? Es decir, en los órganos primarios es donde se desarrollan y maduran las células del sistema inmune. Tal y como vemos, tenemos a médula ósea de timo, médula ósea para B, timo para T. Y en los secundarios es donde estas células maduras se activan frente a los patógenos y desarrollan su función. Y teníamos pues, amígdalas, ganglios linfáticos, bazo, entre otros, tal y como también se veía en la imagen anterior. Vale, por lo tanto, una vez hemos visto el sistema inmunitario, cómo se encuentra distribuido a nivel de componentes celulares, componentes moleculares, que ahora también entraremos más en detalle en próximas clases, y qué órganos lo componen, los órganos primarios, los órganos secundarios, y más que nada, que saber cuáles son, es más importante saber qué función tiene cada órgano, qué hacen los primarios, que es originar y hacer madurar las células, y qué hacen los secundarios, que es donde allí se activan y se especializan estas células contra patógenos. Vamos a pasar a ver en qué se divide la defensa de nuestro cuerpo contra los organismos que nos quieren atacar. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? Bueno, supongo que no. No, ¿No? no, Vale. ¿Me explico bien? ¿Voy rápido? Es que es mi no, primera te veo vez. bien. Súper bien. Vale, bueno, gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver los dos tipos de inmunidad que existen. En nuestro organismo existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, tal y como veis en esta imagen, si nos fijamos en el eje de las X, que dice el tiempo que tarda en actuar, vemos que es muy rápida, va de horas, ¿vale? Eso significa
que es la primera que se activa cuando saltan las alarmas en nuestro organismo de que algo va mal, ¿vale? Esta inmunidad está formada por distintos tipos celulares. Por ejemplo, vemos que tenemos las famosas células dendríticas que han salido antes. Salen los fagocitos, ¿vale? Estos fagocitos serían un ejemplo, los macrófagos, o las NK, que serían las natural killer que veíamos, ¿vale? Es decir, hay tanto células del linaje mieloide como del linaje linfoide. Es decir, la diferenciación tipo celular no tiene nada que ver con el tipo de inmunidad, ¿vale? Perdón, me acaba la batería. Vale. Y por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que ya veremos por qué, pero es una inmunidad que va más lenta, tarda más días en activarse, ¿vale? Básicamente va de eso, de días, semanas, ¿vale? Luego, una vez activada, hay veces que puede durar mucho tiempo, ¿vale? Y principalmente sus dos células características son los famosos linfocitos B y linfocitos T, ¿vale? Los linfocitos B, tal y como vemos aquí, son los encargados de producir anticuerpos, y los linfocitos T ya veremos que son los encargados de interactuar con estos linfocitos B y, por lo tanto, guiar un poco estos B cómo tienen que producir los anticuerpos. Vale, hoy en esta clase, y ya será también lo último que daremos porque creímos que era ya bastante información, vamos a dar solo la parte de la inmunidad innata, ¿vale? La adaptativa, que es mucho más compleja, ya la daremos la semana que viene. Así también tenemos tiempo para resolver dudas. Entonces, dentro de la inmunidad innata, tal y como indica su nombre, es una inmunidad que se encuentra de forma natural en nuestro organismo, ¿vale? Y siempre está presente. Su función principal es evitar la invasión de microorganismos. Y para hacerlo tiene dos maneras de combatirlo. Primero, impedir que entren los microorganismos, por lo tanto impedir su entrada, o si este agente ya ha entrado, básicamente combatirlo ya una vez dentro, ¿vale? Por lo tanto, estas son sus dos funciones. O impedir que entre, o si ha entrado, pues combatirlo una vez dentro. ¿Cuáles son los mecanismos innatos externos? Por lo tanto, aquellos que impiden la entrada de los patógenos. Barreras físicas, ahora ya veremos qué tipos existen de barreras físicas, barreras químicas y microorganismos autóctonos, es decir, la flora bacteriana, ¿vale? Todos estos mecanismos serían los de la primera línea de defensa. Una vez esta línea de defensa primera ha sido rota, es decir, los microorganismos han podido superarla, saltas a la segunda línea de defensa. Y esta segunda línea de defensa continúa siendo la inmunidad innata, pero ya de forma interna, aquella que ya va a combatir el patógeno dentro de nuestro organismo. Y esta segunda línea de defensa se divide en dos grupos. En uno en la cual la inmunidad estará guiada por células y por lo tanto es la inmunidad celular. Y por otro lado tenemos a la inmunidad tumoral, la que estará guiada por moléculas. Vale, ¿qué características presenta entonces esta inmunidad innata? Tal y como hemos visto, está formada por dos líneas de defensa, la primera y la segunda. La primera, la que hemos visto, en la cual evitamos que nos entre el patógeno, y la segunda, en la cual, una vez lo tenemos dentro, lo matamos dentro de nuestro organismo. Es una respuesta rápida, ya hemos visto que va de horas. Horas, incluso, hay veces que minutos, depende de cómo, ¿vale? Pero tiene un inconveniente, no todo es bueno, que es inespecífica. Es decir, que no es capaz de identificar los patógenos específicamente y atacarlos porque sabe que aquello es, pues yo qué sé, el virus de la SIDA o aquello es el virus de la hepatitis, sino que lo que hace es, tiene un amplio espectro por el cual atacar. Se basa básicamente en unos patrones comunes que comparten los patógenos y lo que hace es reconocer aquellos patrones. Entonces la célula no identifica específicamente si es el virus A, es el virus B, le da igual. Si presenta ese patrón, como él tiene un receptor para detectar ese patrón, va a atacarlo, ¿vale? Por lo tanto, se dice que es inespecífica, no reconoce realmente lo que ataca. Él va buscando y si detecta que hay ese patrón, ataco y me da igual lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, tiene como ventaja que es rápida, pero como desventaja que es inespecífica.
Ya veremos que la adaptativa será la que dará la especificidad del sistema. ¿Vale? Tal y como os he dicho, básicamente a nivel de la segunda barrera se divide en componentes celulares y en componentes humorales, ¿vale? Moleculares. El audio, vamos. Sí, mejor que Manuel. Hombre, De es que componentes vamos. celulares Joder, pues este decía que era la máquina. tenemos a los macrófagos, a los neutrófilos y a las células natural killer, las que decíamos, o NK. Y como componentes humorales tenemos a el interferón, que ya veremos qué función tiene. Tenemos al complemento, que veremos que es un conjunto de moléculas que actúan en cascada. Y los componentes solubles de la inflamación. Ya veremos que uno de los pilares importantes del sistema inmune también es la inflamación. Ya veremos qué función tiene. Entonces, vamos a empezar por los mecanismos innatos de la primera línea de defensa, que son las barreras físicas, las barreras químicas y los patógenos autóctonos. Primera barrera física, la que conocemos, la piel. La piel es muy importante. La piel lo que hace es protegernos de los ataques constantes, ya sea de microorganismos del ambiente, pero también de tóxicos, ¿vale? Por ejemplo, pues de cualquier sustancia química, que por lejía, jabón, cualquier sustancia que tenemos que estamos siempre en contacto. Es por esto que la piel está en constante renovación, ¿vale? Siempre se está renovando. En este caso, realmente la piel, en su capa superior, lo que nosotros podemos tocar y ver de nuestra piel es una capa de células muertas. Y debajo de esta capa hay las células vivas, ¿vale? Que serían las que se están continuamente renovando, y las que van muriendo se van quedando arriba. Y de vez en cuando, pues bueno, aunque no lo veamos, pues nos vamos descamando y las capas más antiguas de piel muerta se van perdiendo y van quedando arriba las capas de piel muerta más nuevas. Además, nuestra piel está llena de poros. Entonces sería una puerta enorme para que puedan entrar todos los patógenos y estas células, perdón, y estos tóxicos. ¿Cómo lo evitamos esto? Pues básicamente porque en nuestro organismo tenemos bacterias que viven con nosotros, ¿vale? En simbiosis, es decir, los dos salimos ganando. Las células bacterianas viven en nuestro cuerpo y se alimentan de lo que nosotros desechamos, por ejemplo, de los alimentos, y ellas a la vez nos protegen y por lo tanto también las queremos con nosotros, porque evitan que en el sitio que ocupa una célula buena, una bacteria buena, la podría ocupar una que nos podría atacar. Estas bacterias no solo se encuentran en la piel, sino también se encuentran en el intestino, la famosa flora bacteriana, ¿vale? Porque el tubo digestivo también es una zona de entrada de patógenos muy importante, aparte de la piel. Aparte de esto, tenemos otros orificios en nuestro cuerpo, como puede ser, por ejemplo, la nariz, la boca, ¿vale? Por donde pueden entrar de forma libre las células. Los patógenos, perdón, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues básicamente tenemos mucosas, ¿vale? Estas mucosas utilizan unas sustancias que lo que hacen es degradar el patógeno y de esta manera ya evitan que pueda entrar en nuestro organismo. ¿Vale? Aparte de esto, por ejemplo, las lágrimas de los ojos también tienen sustancias que degradan a patógenos, la saliva, también el semen, también presenta bactericidas, ¿vale? Para evitar que estos patógenos puedan entrar a través de todas estas primeras entradas principales de nuestro organismo. Otro que hemos dicho, los agentes químicos. El más típico, ¿cuál es? El ácido clorhídrico producido por el estómago. Ya sabemos que el estómago se produce ácido clorhídrico básicamente para digerir los alimentos y de esta forma, pues, a partir de aquí nos quedamos con los bloques esenciales y esto en bioquímica ya os explicarán. Pero el ácido clorhídrico también nos sirve para bajar el pH. Y esto nos ayuda, ¿para qué? Para que todos los patógenos que hayamos podido ingerir y que, por ejemplo, a través de los antibactericidas que tenemos en la saliva no se hayan matado, pues con el ácido clorhídrico del estómago los terminamos de matar, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos las barreras físicas, piel, ¿vale?
las barreras químicas, todas las mucosas, todas las sustancias y agentes antimicrobianos y el pH del estómago, y la flora bacteriana, que a nivel de piel y a nivel de intestinos nos protegen, ocupando huecos que podrían ocupar patógenos. Vale, todos estos serían la primera línea de defensa. Tal y como hemos dicho, si los patógenos consiguen atravesar esta primera línea de defensa, entramos en la segunda y por lo tanto la batalla ahora ya se libra dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué componentes forman esta parte de la inmunidad innata? Dos principales, siempre los celulares y los humorales o moleculares, ¿vale? Dentro de los componentes celulares tenemos macrófagos, células de NK y neutrófilos. Todas estas células son las que se encargan de detectar los patógenos, tal y como he dicho, mediante unos receptores sencillos, ¿vale? Son sencillos por lo que decía antes, reconocen patrones comunes y eso significa que no distinguen, por lo tanto tienen unos receptores que detectan unas moléculas específicas, por ejemplo, ¿no? La molécula A, nuestro cuerpo no la produce. Entonces, estas células van a detectar la molécula A. ¿Por qué? Porque saben que si detectan algo que expresa molécula A, no será de nuestro cuerpo, porque nosotros no la expresamos. Por lo tanto, estas células, cuando detecten que hay algo por dentro de nuestro organismo que expresa la molécula A, van a ir a atacarla. Entonces, una vez la tienen detectada, ¿cómo pueden atacar al patógeno? Tienen distintas formas de hacerlo. Una primera forma es fagocitarlo, es decir, comérselo. Lo que hacen es, no se abren, pero bueno, lo que hacen es crear un agujero, más o menos como se vería aquí, con su membrana, ¿vale? Y lo que hacen es intentar tragarse todo el bicho, y una vez lo tienen dentro, lo destruyen. Esto sería un método, que sería la fagocitación. Otro método es lisarlo, significa romper, hacen reventar el patógeno. Esta imagen realmente de aquí en el PowerPoint indica la imagen de lisis, es decir, la célula natural killer lo que hace es lanzar unas moléculas, que serían estos clavos marrones, y estas moléculas lo que hacen es unirse al patógeno y provocan que su membrana reviente, se generen unos poros, ¿vale? Se generan unos poros en la membrana del patógeno y por lo tanto, al generarse estos poros, la célula libera todo su contenido y como es lógico la matas, ¿vale? Es como si reventara. Entonces, tienen estos dos mecanismos, o me lo como o lo reviento. Son las dos formas que utilizan las células para hacerlo. Es un poco así a lo grande, pero más o menos es cómo funciona, ¿vale? Y también, como hemos dicho, tenemos los componentes humorales. ¿Qué tipos de componentes humorales? Importante, siempre hablando del mecanismo de la inmunidad innata. Ya veremos que en la inmunidad adaptativa también tendremos los componentes celulares, que serán completamente distintos, y también los componentes humorales, que serán también distintos. Los humorales de la innata son principalmente el interferón. El interferón es una proteína que sintetizan las células de nuestro cuerpo cuando son atacadas por un virus. Es decir, cuando una célula de nuestro cuerpo es infectada por un virus, la célula sabe que ha sido atacada. Entonces, lo que tiene que hacer es avisar al sistema inmune de que ella ha sido atacada y de que alrededor de ella puede haber peligro de que el virus se vaya a sus vecinas. Entonces, lo que hace esta célula es lanzar una molécula que es el interferón. Entonces, este interferón es captado por el sistema inmune que esté por allí patrullando y lo que hace el sistema inmune es correr a buscar esa célula y su destino final es morir. Es decir, el sistema inmune va a destruir esa célula, porque como está infectada, tiene que ser destruida, ¿vale? Entonces es como una señal para avisar al sistema inmune, oye, que yo soy infectado, venidme a destruir. Además, luego habrá mucho más control a ver si también las vecinas han estado infectadas o no, ¿vale? Otro sistema es el sistema del complemento. Mientras el interferón es básicamente una sola molécula, el complemento son muchas proteínas, ¿vale?, que van en cascada, es decir, se sintetiza una y al sintetizarse una hace que se sintetice la otra, y así sucesivamente, ¿vale? Su función principal es básicamente provocar análisis, es decir, en última instancia es que se genera un conjunto de moléculas que se van a buscar al patógeno y le generan un poro en su superficie y por lo tanto lo que provoca es que reviente la célula.
¿vale? Otras funciones, como tendríamos aquí, ¿vale? La lisis. Otras funciones es la función de la opsonización. La opsonización consiste en que las moléculas también se ponen alrededor de la membrana de la bacteria, pero en lugar de provocarle poros para que reviente, son unas moléculas que actúan, para decirlo así, como señales luminosas para advertir al sistema inmune. Es decir, yo rodeo a esta molécula y a la bacteria, perdón, y estas moléculas lo que hacen es advertir al sistema inmune, ven a atacar esto porque es peligroso, ¿vale? Es como, yo que sé, si entrara un ladrón en una casa y le pusieran un chaleco reflectante, entonces todo el mundo lo vería. Pues lo mismo, se les pone estas moléculas y así el sistema inmune lo ataca. ¿Cómo lo ataca? Básicamente por fagocitosis, ¿vale? ¿Cómo realmente detecta el sistema inmune? Por un mecanismo que se llama aquí quimiotaxis, ¿vale? Es decir, estas moléculas crean un caminito para que las células, como Hansel y Gretel de migas, pues lo mismo, ¿no? Las células del sistema inmune van siguiendo estas migas, estas moléculas del complemento, y van a llegar donde se encontrarán estas moléculas estas bacterias señalizadas, perdón. Y por último, también tenemos la inflamación. La inflamación es un mecanismo muy importante de nuestro organismo, ¿vale? Para llamar la atención al sistema inmune. Es decir, cuando en una parte de nuestro organismo ha entrado algún patógeno o ha habido algún daño en el cual seguramente habrá una entrada de un patógeno, pero en el momento en que hay un daño, por ejemplo, un corte, un pinchazo, ¿vale? Que seguramente habrá una entrada, pero entonces se produce la inflamación. En la inflamación, básicamente se produce una molécula muy importante que es la histamina, ¿vale? Entonces, en la imagen de aquí arriba hay más o menos cómo funciona. No hace falta ni que sabéis los elementos que hay, ¿vale? Pero es más o menos para ver. Por ejemplo, ¿no? Hay un pinchazo con una aguja, entonces, ¿qué pasa? Es una fuente potencial de entrada de patógenos, porque claro, es una zona en la cual normalmente no es un agujero normal, sino que lo hemos provocado nosotros artificialmente. Entonces, allí se genera una inflamación. Una inflamación, empiezan a salir un montón de moléculas, principalmente la histamina, que lo que hace es provocar que los vasos sanguíneos se ensanchen. Entonces, esto sirve para que todas las células del sistema inmune corran hacia esta zona. Es decir, hacen como que en lugar de ser una carretera de un carril, se convierte en una autopista. ¿Por qué? Porque así caben muchas más células y pueden ir muchas más células a la vez. Entonces, todas van corriendo hacia aquella zona, ¿vale? La función principal de la inflamación es advertir peligro en esa zona y además te hago el camino más ancho para que puedan llegar muchos más medios, muchas más células del sistema inmune. Por eso, cuando se quiere rebajar la inflamación, se toman antihistamínicos. ¿Por qué? Porque la histamina es una molécula que lo que hace es provocar esto, ¿no? Que las carreteras pasen de un carril a 4 o 5 carriles, ¿vale? Para hacer que llegue mucho más rápido a las células del sistema inmune. Vale, bueno, hasta aquí sería lo que daríamos hoy, ¿vale? Que sería un poco lo que hemos estado viendo. Principalmente conceptos básicos, qué es la inmunidad, qué es el sistema inmunitario, anticuerpo, antígeno, epítopo, ¿vale? Los componentes de la inmunidad, importante, que siempre los hemos estado viendo, componente humoral, componente formado por moléculas, componente celular, tipos celulares. Esto, tal y como he dicho, lo hemos visto ahora con el sistema innato, pero también lo veremos con el adaptativo, esta distinción. Hemos visto qué tipos celulares, ¿vale? Del linaje mieloide, del linaje linfoide, y cuáles son los órganos del sistema inmune, médula ósea y timo para órganos primarios, ganglios linfáticos, bazo, amígdalas, entre otros órganos secundarios, ¿vale? La inmunidad innata ya hemos visto, muy rápida, pero inespecífica. Hemos visto principalmente células natural killer, macrófagos, neutrófilos, interferón, complemento y componentes solubles de la inflamación. Y la inmunidad adaptativa, que ya hemos visto que va mucho más lenta, pero que tal y como os explicaremos la semana que viene, es mucho más específica, ¿vale? Y está formada, ya lo hemos visto, por linfocitos T y linfocitos B. Dentro de la innata, ya así entrando en detalle, hemos visto dos barreras de defensa. La primera, que eran las barreras físicas, la piel,
las barreras químicas, las mucosas, los bactericidas, el pH del ácido clorhídrico, y las segundas líneas de defensa, que eran las células y los componentes humorales que ya se encuentran dentro de nuestro organismo y que van a atacar aquí al patógeno que ha sabido o ha sido capaz de atravesar esta primera línea de defensa. ¿Vale? Entonces, hasta aquí es lo que teníamos planteado de clase. Tampoco queríamos dar mucho más porque creemos que es suficiente. Entonces, ahora creo que podemos abrir turno de preguntas. No sé cómo lo veis. Yo no tengo ninguna duda. Vale, No os bueno. cortéis, que estamos aquí para eso. Sí, Cualquier cosa sí. que no haya quedado clara o que queréis que repitamos o cualquier cosa. Sí, pero es que lo explica muy bien. Bueno, gracias. El Power, bueno, ya lo he puesto, lo he cambiado respecto a ayer. La última versión es de hoy al mediodía. Está puesta en el apartado de inmunología del Classroom y ahora se van a abrir lo que, como he dicho al principio, un tipo test. Son 7 preguntillas de este Power y también hay una pregunta de respuesta breve, ¿vale? Lo vais haciendo cuando queráis y ya está. Y cualquier duda a través de la plataforma del chat podemos hablar o también, en principio, creo que se puede hablar por el Classroom, ¿vale? Cualquier duda, no hay problema, no os cortéis. Con la pregunta de redactar breve, no os intentéis complicar mucho, simplemente para que intentéis relacionar los conceptos que habéis visto en clase hoy y ya está. O sea, no os pongáis a buscar nada ni nada, es una respuesta sencilla, simplemente para que veáis un poco la relación que tiene todo lo que os ha explicado Oliver. La clase, bueno, ahora cambiando de tema es que estoy leyendo el chat, porque claro, explicando no lo podía leer. Una persona, Andrea, preguntaba si se va a colgar la clase en vídeo. Ya os digo, es la primera vez que lo hacía. Creo que se ha grabado, o por lo menos Parece esto que puso... sí. Ah, sí, parece que está grabando, vale. Esto también lo voy a colgar en Classroom, en el apartado de inmunología, ¿vale? Voy a colgar esta clase, el Power lo tenéis, y en principio... ¿Qué dice aquí? No me entero. Porque tenían los micros abiertos. Vale. Vale, no, esto no. Vale, entonces la clase ahora la voy a ver dónde se ha guardado el vídeo, cómo funciona todo esto y cuando lo tenga lo cuelgo en Classroom. A ver, micros. Una de las cosas importantes también... Vale. Vale, también me dicen que pase por Discord el Power. Ya lo pasaré. Vale. Espera, que me lo apunto. Sí, Rebeca. Que una de las cosas importantes, sobre todo, es que sepáis bien los linajes de células, los mieloides y los linfoides, qué tipo de célula tiene cada linaje. Este esquema es importante que lo tengáis claro también porque en otras asignaturas quizá, bueno, nos lo están diciendo nuestros compañeros, que lo tenéis que aplicar y tal, y es fácil y es simplemente que lo tengáis claro, porque os lo pueden pedir en otras asignaturas. Bueno, en otras asignaturas no, quiero decir, en otras partes. Hay una persona que preguntaba si podría repetir lo de las partes del anticuerpo, la región variable y estas cosas. A ver, la parte de los anticuerpos aún no la he explicado. No. Esto irá en la parte de adaptativa. La daremos en la próxima clase. Lo que he explicado es la parte del antígeno, que el antígeno tenía distintas regiones denominadas epítopos. ¿Cómo esta región del epítopo se une al anticuerpo y qué partes tiene el anticuerpo? Eso ya lo daremos en la adaptativa, ¿vale? Por lo que hemos visto, la verdad que la estructura del anticuerpo y tal sí que lo suelen preguntar, si entra alguna pregunta de inmuno. Entonces, eso lo veremos en detalle y no os preocupéis porque lo explicaremos en la próxima clase, tanto la estructura del anticuerpo, cómo interacciona con el antígeno y, bueno, más cosas de la respuesta adaptativa, con calma. Vale. Preguntan lo del test. Lo del test se abrirá, lo he programado para que se abra a las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, en el apartado de inmunología, ahora solo podéis ver el Power de la clase de hoy, pues os saldrá una tarea con un Google Form, ¿vale? Que se autocorrige automático. Una vez lo enviéis, podéis o ver las respuestas, como habéis contestado vosotros, y también os dice cuál es la correcta, o volver a intentarlo, ¿vale? Podéis hacerlo tantas veces como queráis. Y el de escribir, lo mismo, también se va a abrir a las 6. Ahora vosotros no lo podéis ver. ¿Vale?
Entonces, ¿qué Nos más me están preguntando preguntan? también cuándo será la próxima Eso. clase. Para eso nos tenemos que organizar con el resto de compañeros, pero yo, no sé, nuestra intención es darla a principios de la semana que viene. Estos días intentar, o sea, habéis visto muchas más cosas y tenéis muchas clases, entonces intentad ir mirándolo, repasaros lo de la innata, porque y los conceptos básicos, porque los necesitaremos para las próximas clases, pero yo creo que para principios de la semana que viene lo organizamos y lo hacemos. Sí, creo que el lunes tenéis bioquímica, no sé si, porque lo están diciendo por el grupo, no sé, pero bueno, como creo que tenéis acceso a un Excel donde hay un calendario de cada asignatura, qué tipos de clases se dan. Lo vamos a actualizar allí. Si no, lo diremos por Discord o lo pondremos en Google Classroom, no hay problema. Preguntan que cómo son las preguntas de inmunología en la SELE. A ver, normalmente hacen preguntas más en relación a aplicabilidad, es decir, cómo más o menos el sistema inmune se puede aplicar al día a día, que principalmente es alergias, trasplante de órganos, vacunas, enfermedades. Entonces, todo esto es lo que se dará al final de todo, una vez se tengan todos los conceptos básicos claros. De momento, pensad que estamos viendo conceptos básicos. Una vez lo tengamos todo claro, vamos a ver la parte final, que es cómo se aplica todo esto a nivel del día a día y de la medicina, y ya vamos a buscaros preguntas de la serie. Pero es muy importante no empezar la casa por la tejada, ¿vale? Es importante que primero tengamos muy claro y muy consolidado cómo funciona el sistema inmune. Es un sistema muy complejo comparado con todos los otros. Es de los más complejos que hay. Entonces es mejor tener claro cómo funciona. Hay muchos actores que intervienen en la respuesta inmunitaria. Ahora hemos visto una pequeña parte de cómo Nosotros actúa. vamos a intentar simplificar lo máximo posible. También hemos visto que hay preguntas de la estructura de los anticuerpos o algo de la interacción con los antígenos. ¿Cómo es la dinámica de la respuesta inmunitaria? Pues la respuesta innata, la adaptativa, las curvas. Todo eso lo vamos a ver. No os preocupéis. Así que no os preocupéis. Pero yo sí que es verdad que sobre todo lo que hemos visto es más de aplicación. Pero claro, para saber responder bien una pregunta de aplicación, que seguramente sea lo que os puedan preguntar, hay que entender cómo funciona todo. Entonces, primero vamos a ir poco a poco explicando eso, que los conceptos básicos queden claros y ya al final de pues, las últimas clases las dedicaremos a las aplicaciones. Hay que tener en cuenta que la selectividad, más que nada, es como una prueba para ver si sabéis relacionar conceptos y sabéis integrar las cosas. Es decir, no hacen muy preguntas teóricas de en plan, define no sé qué, haz no sé cuánto, sino que te ponen un contexto, puede ser histórico o en plan, por ejemplo, la pregunta que os hemos hecho nosotros, que ahora se abrirá de responder corta, es más o menos parecida a lo que podría salir en SELE. Te ponen un contexto familiar, una cosa, y luego te dicen, aplica tus conocimientos a esto y cómo lo resolverías. Por lo tanto, es más que nada aplicaciones que se van a dar a nivel de la vida, ¿vale? No os preocupéis por esto. Tal y como ha dicho Rebeca, haremos ejercicios, os colgaremos preguntas, pero es importante tener claras las bases, ¿vale? Y esperamos hacerlo bien resumido. Yo creo que por lo que decís en general os ha gustado. A mí yo muy contento, la verdad, porque es mi primera vez, así que esperamos seguir así, ¿vale? Vale. Como veo que no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Voy a ver si puedo colgar el vídeo. Os cuelgo el Power también por Discord, que me lo han pedido. Y en nada, las preguntas pues se abren en 5 minutillos, ¿vale? Y ya lo sabéis, cualquier duda, yo, Heribert Playa, es mi nombre en Discord. Y eso, Rebeca Gutiérrez también en Discord. Y en Google Classroom estamos los dos, ¿vale? Ya a medida que vayáis contestando los test, como nosotros nos va a llegar la respuesta, si veo que alguien ha hecho muchos fallos o incluso vosotros si tenéis problemas, contactad conmigo o con Rebeca y os vamos ayudando, ¿vale? Sí, si os surge cualquier duda o lo que sea, mientras lo repasáis o hacéis el test o lo que sea, pues nos decís. Pues nada, chicos. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Ánimo. Nos vemos en otra Chao. clase. Adiós.